Buenos días, mi nombre es D'Angeli Vivas y junto a mis compañeros Blablaski Zambrano y Jesús Daniel Arellano vamos a hablar sobre la ansiedad generalizada y sus diferentes enfoques. Los que vamos a mencionar a continuación serán la terapia cognitivo-conductual, la terapia gestal, la terapia sistemática y la terapia psicoanalítica. Para entrar en tema vamos a mencionar qué es la ansiedad generalizada, ¿sí? Esto es un trastorno que se caracteriza por preocupaciones constantes, ¿sí? Y ansiedad excesiva. Esta es difícil de controlar. Y para aquellas personas que les aqueja o que sufren o padecen de esta enfermedad, siempre se ven afectadas todas las áreas en que tiene que desenvolverse, como su familia, sus amigos, su trabajo, la economía, la vida cotidiana. Y también existe una gran preocupación por su salud, ¿sí? Todos estos síntomas se ven siempre relacionados con inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, nerviosismo, tensión muscular y hasta perturbaciones del sueño. Las técnicas aquí con las que vamos a iniciar serían las cognitivo-conductuales, ¿sí? Y nosotros nos estamos enfocando en este sentido en la respiración diafragmática, que es una de las técnicas de relajación más utilizada en la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Por su efectividad, por su manera de conseguir disminuir la ansiedad, ¿sí? Y esto en lo que se basa o lo que trata de decir es que quien sepa respirar o quien respire de manera correcta puede obtener beneficios para su salud física y psicológica. En la relajación progresiva de Jacobson, la técnica es bastante utilizada dentro de la ansiedad, ¿sí? Y es una técnica muy sencilla, ya que se basa en tensar y relajar cada uno de los músculos del cuerpo, permitiendo a la persona diferenciar entre la tensión y la relajación. Desde otro punto de vista o desde otro enfoque hablaremos sobre cómo la gestal o cómo la terapia gestal ve o vincula la ansiedad generalizada, ¿sí? Ellos se basan en un tratamiento natural, ¿sí? Ya que hay un estrecho vínculo con las prácticas de meditación que refuerzan el contacto con la experiencia inmediata de un modo bastante creativo. Es visitar el futuro o lo desconocido, transformando el miedo en curiosidad, en preguntas, y esto es un síntoma bastante característico de la infancia. También podemos decir o nos podemos basar en la importancia de la respiración. Como lo pudimos ver en casi todas, o por no decir todas, las corrientes aplican o interceden en lo que es la respiración para tratar la ansiedad. Y pues este no es la diferencia, este no es el caso aparte. Pues dice que modificar la respiración clavicular por una respiración profunda abdominal es el primer paso para controlar el síntoma de la ansiedad. Y también nos habla sobre vivir el presente. Esto nos dice que el ahora nos produce angustia. Es hora de pasar, de superar para poder disfrutar el ahora. Esto dice que porque la excitación fluye inmediatamente hacia la actividad espontánea en el transcurso. Esto pues sería mi intervención. Muchas gracias. Graduada, que es la más empleada. También tenemos la corriente psicológica sistémica, que es de las más nuevas desde los años 80. Ella observa al individuo dentro del sistema familiar. Ella se apoya en la parte de la terapia narrativa, el cual es una sucesión de eventos narrados directamente por el paciente de forma teatral, buscando un acercamiento respetuoso y no culpabilizarlo de su vida, encontrándole un sentido a su narrativa donde se incluyen personas, emociones y situaciones. Su objetivo es, mediante la narrativa, lograr definir su vida desde otra perspectiva, así como su futuro, y compartirlo en su entorno. La posición del terapeuta en este modelo cambiará de experto a acompañante durante este proceso. Ella se enfoca en tres pautas: en la estructura narrativa, como la conexión que hay entre los hechos, el proceso narrativo, el tono en cómo explica su vida, y el contenido narrativo. La ansiedad es una respuesta fisiológica a situaciones donde la persona siente ganas de luchar o de huir en situaciones de peligro. Es muy conocida en la actualidad como un trastorno de ansiedad, donde aparecen los ataques de pánico producto por situaciones cotidianas
como la parte social, en el trabajo, en el hogar o la parte afectiva. También puede ocurrir que aparezca por situaciones irreales que no hayan ocurrido aún. Desde el modelo conductual, la ansiedad generalizada es tomada como una conducta de evitación ante una situación de peligro en la actualidad. Una técnica usada por la parte conductual, que a veces es apoyada por la parte cognitiva, es el tratamiento por exposición, el cual le hace frente a los comportamientos de evitación típicos de este trastorno. Expone a la persona al estímulo temido el tiempo suficiente para que la respuesta desaparezca. La respuesta se apega a la ley del condicionamiento de Pavlov. El tratamiento de exposición impide la evitación como un mecanismo de seguridad de la situación en sí, interrumpiendo el comportamiento repetitivo de evitación y permite hacer frente a los síntomas. La técnica consta de 4 partes: explicación de la técnica al cliente, planificación de la exposición, realización de las tareas, registro del desarrollo de tareas. También se emplea la exposición en la imaginación. La ansiedad generalizada tiene sus primeros inicios en el psicoanálisis, por los cuales se conoce el concepto de Sigmund Freud como la neurosis de ansiedad, en el cual el paciente presenta una angustia y un miedo ante situaciones específicas, las cuales intenta relucir en el exterior. Muchas de estas ideas o expresiones nacen en el inconsciente o en este caso en el ello, causando en el paciente un malestar clínicamente significativo. Ahora bien, algunos de estos malestares surgen porque el paciente tiene alguna sensación o presencia de algún tipo de miedo que puede surgir a consecuencia de cualquier estímulo y por ello intenta evitar cualquier situación de ansiedad. Cuando esto ocurre, el paciente empieza a experimentar lo que serían cambios físicos, los cuales se presentan como por ejemplo el nerviosismo, la sudoración, la irritabilidad y lo que serían escalofríos, mareos, entre otros. Por supuesto, cada una de estas características son propias de lo que se conoce hoy en día como los episodios de pánico, porque la parte de lo que se conoce de la ansiedad está categorizado hoy en día en los manuales establecidos por el DSM-5 como los trastornos de pánico y de ansiedad. Bien, ahora, el psicoanálisis tiene actualmente 3 características por las cuales detalla lo que se conoce como la ansiedad en este caso. Sería la ansiedad realista, la cual está de manera directa con el suceso que le puede causar algún miedo o angustia a la persona. En este caso ocurre cuando la persona realmente está ante la presencia de algo que le puede suscitar un miedo o un peligro a la persona y por ende esto le causa angustia y genera una ansiedad que procesa lo que serían los cambios físicos que se han comentado anteriormente. Ahora, en el caso de la ansiedad neurótica, que sería lo segundo que establece el psicoanálisis, o en este caso lo determinado por Sigmund Freud, sería cuando la persona empieza a tener algún tipo de miedo o angustia y se anticipa ante ello, pero por consecuencia de su propia mente, no porque realmente el suceso o la situación esté sucediendo en el momento. Es decir, la persona puede experimentar el miedo y la angustia únicamente bajo su propio criterio, pero las demás personas no conocen o no pueden percibir lo mismo que esta persona está padeciendo. Comúnmente eso se genera en el ello y se establece según lo que